Vamos a continuar con el repaso de los 6 elementos y vamos a hablar del elemento 2, que es la posición de los maxilares en el plano antero-posterior, y es la manera de cómo vamos a relacionar los dientes respecto del rostro. Y entonces dice que la prominencia e inclinación de la frente deciden la posición antero-posterior de los maxilares. Y dice, la sociedad utiliza la frente como punto de referencia importante para juzgar la armonía facial. Ya vimos que esto hace un momento lo explicábamos, que esto lo hace uno de manera inconsciente, porque cuando lee uno de esto va a decir, bueno, está fumado esto de que usamos, no, lo hace uno de manera inconsciente y después de que ha visto uno mucho. Dice, una persona puede tener apariencia armónica en el reposo, pero no al hablar o al reír debido a la posición defectuosa de los dientes. Entonces, si yo aquí se fijan nada más en la foto de la izquierda, bueno, es una paciente que se ve bastante decente, pero si se ríe ya muestra la deformidad porque los caninos están fuera de arco, entonces ya las características faciales ya no son las adecuadas porque se ve con un defecto al sonreír por la posición defectuosa de los dientes. También la posición anteroposterior de la dentición afecta la apariencia facial. Si un paciente es biprotrusivo, es porque los dientes tienen una inclinación que no es la adecuada respecto del rostro de esta paciente. Entonces ya sabemos que la biprotrusión es provocada por una biprotrusión que puede ser bimaxilar o puede ser por causa de los dientes, puede tener diferentes orígenes, pero es causante también de los perfiles biprotrusos. Dice, la posición también anteroposterior de la dentición puede afectar la salud gingival. Entonces vean, cuando hay oclusiones muy defectuosas, es obvio que está afectado el periodonto por la posición defectuosa de los dientes y estos también afectan la posición del perfil del paciente. ¿Sí? La posición anteroposterior de la dentición también puede afectar la salud gingival. Es obvio que estos dientes, sin necesidad de medirlos, se ven muy inclinados hacia el frente, se ven una severa doble protrusión y lógico que los dientes al no trabajar de manera vertical, pues lo que se acaban y se deteriora es el periodonto. Entonces, la prominencia e inclinación de la frente decide la posición anteroposterior de los maxilares. La prominencia e inclinación de la frente decide la posición anteroposterior de los maxilares. Dice, independientemente de la raza, relativamente al plano medio frontal de la cabeza, dice, la prominencia del punto FA de los incisivos centrales maxilares deberá de coincidir con la del punto FA de la frente cuando la inclinación de esta se encuentre en un rango que va de +7 a -7. Decíamos, cuando la frente mide esto, deba de coincidir FA de la frente con FA del diente, bajado en línea recta. Pero como no todas las frentes miden lo mismo, después decimos que por cada grado más que esté inclinada la frente, el punto FA de los incisivos centrales maxilares deberá de ser 0.6 de milímetro más prominente que el punto FA de la frente, pero nunca más allá de la vela, a menos que lo exija el paciente o el tamaño de la nariz sea muy grande. Estas líneas representan ¿qué? Triquión, FA de la frente y glabela. En una frente que mide -7, 0 o +7, FA de la frente deberá de coincidir con FA del diente, pero que después por cada milímetro más de 14, en este ejemplo, si mide 14 la frente, ¿cuánto está excedido de la normal? 7. 14 menos 7 es igual a 7, lo multiplico por 0.6 milímetros, entonces nos dice que en este caso de cuando una frente mide 14, el FA del diente deba de estar, ya no coincide con inferium, está 4.2 milímetros adelante. Y si la frente mide 21 grados, ¿cuánto está excedido? 14. Si multiplicamos 14 por 0.6, quiere decir que ahora
la posición anal de los dientes para este caso deba de estar a 8.4 milímetros adelante de FA. Entonces sería la línea de FA, que yo la bajo con el juicio clínico y la pongo inferium. Entonces a partir de inferium, el resultado de lo que nos arroje la inclinación de la frente lo tengo que avanzar. En este caso dice 8.4 milímetros, en este caso fue 4.2, y cuando la frente está entre menos 7 y más 7, deba de coincidir en línea recta FA de la frente con FA del diente. Aquí está lo mismo, con las frentes rectas, negativa, positiva, pero es una frente recta, una frente redonda, que tiene que tener un punto llamado superium, ¿verdad? Y la frente angulada, las frentes anguladas. Son los tres tipos de frente. Y aquí los tenemos nuevamente: una frente curva, una frente recta y una frente angulada. Nos quedamos que estas dos frentes, la curva y la angulada, tienen que tener un cuarto punto de referencia que se llama superium, además de triquium, de glabela y de FA. Entonces digamos que en la frente recta tenemos triquium, FA de la frente y glabela. Y en la curva tengo que tener un punto más que superium, que decíamos que es superium. Es el punto que a juicio del observador va a separar la frente que corresponde al cuero cabelludo de la frente que corresponde a la cara. Y que decíamos que más o menos lo podemos encontrar a 1/3 de la distancia que hay entre triquium y glabela. Ahí lo puedo ubicar. Y en las frentes anguladas, exactamente donde cambia el ángulo de la frente, ahí debe estar un poquito más abajo de donde está pintado aquí. Entonces por eso decimos que tenemos marcado en rojo triquium, en negro superium, que nomás lo tienen las frentes de los lados, FA, que lo tienen las tres frentes, y glabela, que lo tienen los tres tipos de frente. Decíamos que el doctor Arius da un valor relevante a la prominencia anterior y a la inclinación de la frente, lo que considera decide la posición anteroposterior de los maxilares. Vamos a medir la frente de este primer paciente, que tiene una frente curva, y que como es curva tenemos que tener un punto que es superium, y que de superium a glabela vamos a pintar el plano frontal para medirlo respecto de una línea vertical o perpendicular al plano horizontal de la cabeza. Entonces, acuérdense que inferium yo lo saqué del juicio clínico para poder bajar esta línea. Y ahora esta frente mide 24 grados de angulación. Decíamos que la frente normal debe de medir 7, pues quiere decir que estoy excedido de lo ideal, 17 grados. Y el autor nos dice que por cada grado que exceda de 7, lo tengo que multiplicar por 0.6 para saber cuántos milímetros adelante de inferium voy a ubicar mis dientes para que queden de posición ideal. En este caso dice 10.2 milímetros, y vean que esos 10.2 milímetros medidos a partir de inferium coincide con glabela, que es el límite máximo permitido de la dentición en óptimas condiciones. Entonces dice, si la medida del ángulo es mayor a los 7 grados, se saca la diferencia y esta se multiplica por 0.6 para obtener la distancia que deberá tener los incisivos más allá del punto FA y alcanzar así el elemento 2. Vamos a repetir el ejercicio ahora con una frente recta. Dice que la frente recta de este paciente mide 22. Estoy excedido de la norma 15 grados. Esos 15 grados que estoy excedido lo voy a multiplicar por 0.6 y me dice que para este caso mi línea GAL o mi límite anterior de los dientes debe estar a 9.5 de la línea inferium. Vean cómo medimos 9.5 de inferium de aquí a acá y coincide con la línea a glabela. Y acuérdense que estas deben ser perpendiculares al plano de orientación. Y vamos a repetir el ejercicio con la frente angulada. Vean que esta frente nada más tiene 12 grados medidos a partir de superium respecto de la perpendicular.
Entonces estoy excedido 5 grados y esos 5 grados los multiplico por 6 y en este caso dice que los dientes ideales de esta paciente deben estar a 3.5 milímetros y vean cómo casualmente coincide con la vela, o sea que es algo que el doctor Andrés ya tiene muy estudiado y sale cierto que siempre que aplicamos esta regla los dientes nunca quedan adelante de la vela. Si por X circunstancia en un caso hipotético, que no lo tenemos aquí, saliera que queda delante de glabela, ustedes no pueden poner los dientes adelante de glabela, se tendrán que quedar en glabela, aunque su meta haya dicho que estaría 2 o 3 milímetros adelante de glabela, se quedarán en glabela, porque los dientes nunca pueden exceder antero posteriormente de glabela. Entonces dice, como se puede observar, la distancia que se moverá el incisivo para lograr el elemento 2 es individual para cada paciente y la posición de los maxilares dependerá de la angulación y prominencia de la frente. Entonces quiere decir que es una manera de hacer un diagnóstico independiente de acuerdo a la inclinación y a la posición de la frente de cada paciente. O sea, no es numérico, cada paciente tiene su posición ideal. El elemento 3, decíamos que es el otro plano del espacio, que es la posición de los dientes maxilares en la posición bucolingual de los dientes. Recuerdan esta foto que la usamos para hablar del elemento 1, que tenemos aquí el centro de rotación, el borde guala, el FA del diente en el maxilar y los mismos elementos en la mucosa. Y decíamos que cuando tenemos molares inclinados hacia mesial, hacia lingual, perdón, o hacia bucal, lo que tenemos que aplicar es el elemento 3. Ya habíamos dicho que medimos el borde guala, le quitamos, de acuerdo a la pieza en la que queramos medir. Si por ejemplo queremos medir el molar segundo, decíamos que el molar segundo debe estar a 2.2 milímetros de esta línea subida en manera perpendicular, y eso nos dirá si tenemos que inclinar más hacia bucal o hacia lingual los molares inferiores. Y lo podemos hacer de diferentes formas, pero siempre el parámetro va a ser el borde guala medido. Y después lo podremos medir en el punto FA, lo podemos medir en la fosa central, lo podemos medir en las cúspides linguales o en las cúspides bucales, de acuerdo a dónde queremos aplicar. Y decíamos que la plantilla o el ancho de la mandíbula lo vamos a replicar en el maxilar. Y entonces en el maxilar la distancia ideal que hay de FA a FA en posiciones ideales, en el maxilar debe de ser idéntica, más le agregamos de 2 a 4 milímetros. Por eso dice que X', que es la distancia del maxilar medida de FA a FA, es igual a la inferior, pero le agregamos de 2 a 4 milímetros porque es lo que tiene más amplio el maxilar. ¿Y cuál es el objetivo de este elemento 3? Dice que la amplitud o dimensión transversa sea particularmente correcta para cada persona. ¿Cuáles son las metas? Dice en la mandíbula, dice la amplitud del hueso basal es naturalmente elemento 3, decíamos el borde guala es el que nos va a servir de parámetro para mover los dientes de acuerdo a la distancia que haya en el borde guala. Clínicamente, dice, la amplitud del hueso basal mandibular está indirectamente representada por los molares que son en realidad o hipotéticamente elemento 1. Son en realidad cuando nos mida la diferencia exacta, o hipotéticamente quiere decir que yo por diagnóstico puedo saber cuál es la posición final que van a tener estos dientes. Por eso dice que es en realidad o hipotéticamente elemento 1, porque yo lo tengo que saber antes de empezar para poder llenar nuestra hoja de diagnóstico de los 6 elementos. Y las metas son para el maxilar superior, dice clínicamente la amplitud del hueso basal está indirectamente representada por los molares que son en realidad o hipotéticamente elemento 1. El maxilar superior es elemento 3 cuando el arco mandibular es en realidad o hipotéticamente elemento 1 y las relaciones bucolinguales de los arcos son cúspide fosa. Entonces, aquí estaríamos midiendo nada más la amplitud del arco maxilar aplicando
la distancia que tiene la mandíbula cuando es elemento 1, o sea que están en condiciones ideales, y le agregamos de 2 a 4 milímetros. Y decíamos que igual lo podemos medir, ahora es más exacto si lo hacemos medido de cúspide a cúspide. ¿Por qué? Porque la cúspide palatina, voy a regresar a una diapositiva, acuérdense que las cúspides palatinas tienen que hacer relación fosa central con los molares inferiores. Entonces quiere decir que si yo ubico primero mis molares en elemento 3, o sea en el ancho adecuado, de acuerdo al borde Walla, yo ya sé qué distancia hay de fosa central a fosa central, y esa distancia que hay estando el molar en elemento 1, lo puedo medir y me va a decir cuál es la amplitud del maxilar para que estas cúspides grandes, palatinas, hagan relación cúspide-fosa con los molares inferiores. Entonces, por eso decíamos que hay muchas maneras de medirlo, como ustedes lo quieran medir, pero lo importante es que sepan qué es lo que tiene que medir, ¿sí? Entonces dice, cuando se miden los puntos FA, el elemento 3 del arco maxilar, dice, es varios milímetros más amplio que el elemento 3 del arco mandibular. Entonces vean, si aquí yo tengo las posiciones ideales, entonces estando el molar en el elemento 3, o sea, en el sentido bucolingual, de acuerdo al borde Walla, entonces yo puedo medir de fosa central a fosa central, y eso lo mido en el maxilar y ya sé qué le tendría que hacer a los dientes, siempre y cuando los dientes maxilares tengan la inclinación adecuada. Entonces quiere decir que de esta manera a veces cuando hace una ortodoncia tradicional, como que nuestros parámetros están poco definidos. Nuestro pensamiento en muchas filosofías es de no quitar nada. Decía, no, nosotros hacemos ortodoncia sin extracción mutilante de primeros premolares. O hay gente que se casa y que le quiere hacer extracciones a todo mundo. Si nosotros aplicamos los elementos anatómicos que acabamos de ver, sabremos a qué boca le tendremos que quitar dientes, a qué boca no, y dónde colocarlos en sentido anteroposterior y bucolingual, aplicando los parámetros del elemento 1 del borde Walla y de la amplitud de los maxilares. Cuando nosotros en muchos modelos en la ortodoncia tradicional vemos que hay una mordida que está en la zona negra, el maxilar, porque está estrecho, a veces no sabemos ni cuánto cuantificar, cuán tan amplio tenemos que hacer o cuánto tenemos que expandir esqueletalmente para acoplarlo a la mandíbula, porque para saber con exactitud cuánto, primero tendría que poner los molares inferiores que se ven hacia linguales en elemento 3, o sea, verticalizarlos en sentido bucolingual, porque vean, aquí está el borde Walla y debería estar a 2 milímetros el primer molar, y vean cuánto hay de aquí hasta acá, como 5 o 6 milímetros igual de aquí, de FA acá. Entonces no es lo mismo el tener el criterio de decir, esto lo tengo que mover 3 milímetros de este lado y 3 milímetros, a primero poner en elemento 3 los molares inferiores, y ahora decir, yo pensaba que eran 6 y ahora resulta que necesito 12 milímetros de expansión del maxilar. Entonces para eso nos sirven estos elementos. Vean aquí cómo están estos, y de posición lingual, cuando el parámetro anatómico está hasta acá, y aquí debe estar a 2.2, entonces vean todo lo que hay que mover labiolingualmente estos molares, para después, en base a estos, saber que la expansión esqueletal deba de ser de tantos milímetros, pero teniendo en cuenta primero la buena relación de los molares inferiores respecto de sus basales óseas. Entonces, si usamos el borde Walla como referencia, nos dirá con exactitud a dónde poner primero los inferiores y después cuánto ampliar el arco maxilar. El elemento 4, que decíamos que es el plano superior-inferior de los maxilares, y el objetivo de este elemento 4, dice, es para que la altura del maxilar sea individualmente correcta, igual para cada persona. Entonces vean que aquí tenemos representado el incisivo en zona verde. Si está en zona verde, es que en este dibujo está posicionado
exactamente dónde le corresponde a FA del diente con FA de la frente cuando la cabeza está perfectamente orientada. Tradicionalmente nosotros les hemos enseñado que los tercios de la cara se dividen de triquio-glabela, de glabela subnasales, subnasal, amentum. Bueno, en arco recto no medimos el tercio superior, se mide a partir del tercio medio, que es de glabela subnasal, subnasal amentum, y un tercio inferior que es exclusivo de la filosofía de los 6 elementos, que es medir de condilium, agonium en tejidos duros, como se ve aquí. Condilium, la parte más superior del cóndilo, al ángulo mandibular. Se dice que esta relación de los tercios que llamaremos A, B y C deba de ser simétrica o parecida, sin pasar de 10 milímetros a tamaño o escala de relación 1 a 1, se ha medido una cefalometría de relación 1 a 1, que no deba de pasar de 10 milímetros entre estos 3 tercios. Yo puedo tener 70 y 60 y ser el adecuado, o tener 75 y 70 y ser adecuado, 65, 70 y 65, y finalmente están adecuados. Porque siempre se nos había enseñado que los tercios deban de ser simétricos o iguales, pero nunca nadie nos había dicho cuál es el más menos. En la filosofía de arco recto, a escala 1 a 1, sabemos que la tolerancia es de 10 milímetros entre tercio y tercio para considerarlos normales. Nuestras metas, dice, la porción anterior del maxilar superior es elemento 4, cuando el punto FA del incisivo superior, dice, cuando es en realidad o hipotéticamente el 1, elemento 1 está en el mismo nivel que el borde inferior del labio superior normal cuando está en reposo. Pues si yo veo un paciente que tenga sus dientes en el elemento 1, debe demostrar discretamente el borde inferior de los incisivos. ¿Se acuerdan de prostodoncia total? ¿Cómo es que le damos la altura al rodillo maxilar? Decíamos, ponemos el labio en paciente en reposo, y después marcado el labio en reposo, le marcamos 2 o 3 milímetros debajo de esta al rodillo, que es la altura que tiene que llevar el rodillo inferior. Entonces es algo para que ustedes lo relacionen con algo de lo que ya conocen, y que sepan que el FA del diente en óptimas condiciones debe de coincidir con el borde inferior del labio cuando esté en el elemento 1. ¿Cuáles son los puntos cefalométricos de referencia para el labio superior? El FA del incisivo superior, que es en realidad o hipotéticamente elemento 1. Entonces ustedes lo ven aquí, le piden al paciente o le golpean el labio y que sonría levemente, y van a ver que la altura de stomion, que es el contacto del labio superior, deba de coincidir con FA del diente superior cuando está en el elemento 1, o sea, en óptimas condiciones. Y para la mandíbula en la parte anterior, el objetivo es, dice, para que la altura anterior de la mandíbula sea individualmente correcta para cada persona. Ahora la referencia aquí, dice, la meta es la altura anterior de la mandíbula, es elemento 4, cuando los dientes mandibulares son en realidad o hipotéticamente 1, o sea, cuando están en elemento 1, en condiciones ideales. Dice, y la distancia desde el punto FA de un incisivo mandibular al mentón de tejido duro está aproximadamente a medio tercio. Entonces quiere decir que cefalométricamente, cuando mi diente yo lo pongo con mis escuadras de Andrews o está en el elemento 1, dice que de FA a mentón tejido duro, esta X deba de medir la mitad del tercio inferior, ¿sí? De esta distancia que hay de aquí, acá que está señalada, que dice media X. ¿Cuál es la X completa? Es esta, que es que esta distancia deba de medir la mitad de esta X. Y si casualmente lo relacionamos con lo que todos conocemos de prostodoncia total, acuérdense que para ubicar el rodillo inferior, la altura del rodillo inferior la damos con stomion del labio inferior, que es donde debe llegar el borde de los incisivos. Vean que aquí igual, si yo prolongo stomion, es la altura que le tendrían que dar al rodillo en condiciones ideales. Entonces, para que tengan algo
para que les sirva de recordatorio de a dónde deban de llegar los incisivos, ¿sí? Que es en la cara palatina de los incisivos superiores a la altura del cíngulo, ¿sí? Entonces, eso es para que sepan y que tengan datos de referencia para recordar esto. Y los puntos cefalométricos es el punto del incisivo mandibular, que es en realidad o hipotéticamente elemento 1. La referencia es del FA al mentón óseo. Este es nuestro parámetro de referencia. Y ahora vamos al maxilar superior, pero ahora medido en la parte superior. Vamos a hablar del maxilar y la mandíbula en la parte posterior. Ahorita lo que acabamos de ver fue esas referencias, pero en la parte anterior del maxilar y en la parte anterior de la mandíbula. Entonces ahora nos vamos a la parte posterior. Dice, lo que duda es para que no exista mordida abierta anterior o posterior, cuando la mandíbula se cierra y el maxilar anterior y la mandíbula son elemento 4. Dice meta, cuando la mandíbula se cierra y la parte anterior del maxilar y la mandíbula son elemento 4, o sea, cuando están como aquí en condiciones ideales, dice, la altura de la parte posterior del maxilar superior contribuye a que la distancia B iguale o casi iguale a las distancias A y C sin mordida abierta posterior. Acuérdense que le llamamos tercio A, tercio B y tercio C. Entonces dice, la altura de la parte posterior del maxilar superior contribuye a que la distancia B, o sea del tercio medio, iguale o casi iguale a las distancias A y C sin que haya mordida abierta posterior. ¿Cuáles son los puntos cefalométricos? Dice, para la mordida abierta anterior, el número de milímetros de mordida abierta cuando la mandíbula se cierra y la porción anterior del maxilar y la mandíbula son elemento 4. Y para la mordida abierta posterior, el número de milímetros de mordida abierta cuando la mandíbula se cierra y la porción anterior del maxilar y la mandíbula son elemento 4. ¿Cuáles son las referencias? El elemento 1, los molares superiores, mandibulares para la parte posterior. Objetivos, dices, para que la altura de la rama sea individualmente correcta para cada persona. Entonces, meta, dice, la altura de la rama es elemento 4 cuando la distancia desde la superficie superior del cóndilo al gonion ósea es aproximadamente X. Entonces, decíamos hace un momento que la distancia del cóndilo al gonion tiene que ser, es X, debe ser similar a la X en A, y a la X en B, y a la X en C, A y B, C. Entonces, de esta manera es para ubicar los dientes en condiciones ideales en la parte anterior del maxilar, parte anterior de la mandíbula, parte posterior del maxilar y parte posterior de la mandíbula para que los tercios se igualen. Puntos cefalométricos, superficie superior del cóndilo y en la referencia es el gonion óseo. Entonces, esta medida es cefalométrica, marcada de gonion al punto condilo, que es la parte superior del cóndilo. Entonces, quiere decir que si nosotros vemos rostros agradables o bien posicionados, en base a esta valoración que decíamos que Stomion en esta sonrisa deba de coincidir con el FA, pues yo sé todo lo que está excedido el tercio B de la cara. Igual si yo veo aquí un tercio muy grotesco respecto del medio, pues sé que la diferencia debería de ser de no más de 10 milímetros. Entonces, estos parámetros que acabamos de ver de Stomion de reposo respecto de FA nos sirve para saber si el excedente cuando el tercio inferior está alterado es por causa del maxilar, que se traduce en sonrisa de encía, o que pueda ser de la mandíbula. Entonces decíamos que cuando está en reposo, esto debería de tocar a donde esté el bracket, o sea que vemos que aquí hay un excedente de 4 o 5 milímetros y que esto solamente se resuelve con ayuda de la cirugía, o que cuando tenemos un tercio inferior agrandado, tendríamos que saber
este tercio está muy agrandado, tenemos que saber cuánto está el tercio mal, y después si el tercio mal, si es por culpa del maxilar, en base a estos parámetros, pues por culpa de la mandíbula. Y vamos con el elemento 5, que es la prominencia del pogonio, que es medida respecto del plano de oclusión y una línea perpendicular que pase por el FA del diente, estando este diente en el elemento 1, o sea, centrado en hueso basal, tomando, ven aquí se ve, o está representado el borde Walla. Se dice que cuando este diente está en el elemento 1, esta línea deba de coincidir con el pogonion, y también se debe de relacionar con la línea GAL, ¿sí?, para ubicar la prominencia del mentón. Y el objetivo es, dice, para que la prominencia del pogonion sea individualmente correcta para cada persona. ¿Cuál sería la meta? Que pogonion, dice, será elemento 5 cuando su prominencia iguale al plano de Will. El plano de Will es una línea a 90 grados con el plano oclusal que pasa a través del punto FA de un inciso mandibular, que es en realidad o hipotéticamente elemento 1. Quiere decir que para que sea esto cierto, primero tiene que estar el diente en el elemento 1, o sea, perfectamente vertical, centrado en hueso basal, bien inclinado, para que usando el plano oclusal de referencia y una línea a 90 grados, baje esa línea, que es lo que se llama el plano de Will, ahí esté el pogonion. Entonces quiere decir que de esta manera nosotros sabremos cómo proponer el mentón. A veces vemos que los mentones son adecuados, pero a veces vemos que los mentones son deficientes, y que entonces, usando estos parámetros que están tomados en cuenta en base a rostros armónicos, sabremos cuánto darle a un mentón o cuánto quitarle a un mentón cuando este mentón no está armónico, ¿sí? Entonces quiere decir que es la sofisticación del diagnóstico para aplicarlo en los diferentes rostros, sobre todo cuando es cirugía de la mandíbula que tiene que ir aunada con una genioplastia de avance o de retroceso, saber exactamente cuánto requiere cada paciente individual de acuerdo a su posición individual. Y después vamos a ver, por último, los elementos de la oclusión, que es el elemento 6, que son las 6 llaves de la oclusión, y que esto es lo primero que se publicó y que todo el mundo más o menos lo maneja, y que ustedes tienen mucho contacto con esto porque desde siempre lo hemos estado recalcando, que la llave o clave 1 se refiere a la relación del arco de arriba con el arco de abajo, la clave 2 a la angulación de la corona, la clave 3 a la inclinación de la corona, la clave 4 a las rotaciones, la clave 5 a los puntos de contacto, y la curva 6, la llave 6, que se requiere a la curva desvío antero-posterior. Entonces ya habíamos dicho que la llave 1 tiene 3 incisos, y esos incisos se refieren a cómo deba de estar la cúspide media bucal respecto del molar inferior, y nos vuelve a validar el doctor Andrews lo que había dicho el doctor Angle desde 1899, que la cúspide media bucal deba de ocluir en el surco medio bucal del molar inferior. Pero el doctor Andrews le agregó que no nada más deba de estar presente, nos dice también la clave 1, el segundo elemento de la llave 1, nos dice que además de lo que validó el doctor Andrews, que dijo el doctor Angle en 1899 de cúspide relación fisura, le agrega que no solamente es suficiente, sino que también la cresta marginal distal de la cúspide distobucal del primer molar
deba de hacer contacto con la cresta marginal mesial de la cúspide media bucal del segundo molar inferior, y que este pequeño contacto a veces es el que es suficiente para mantener la oclusión en óptimas condiciones y que quede con la inclinación, la angulación adecuada. Y no solamente nos dice de eso, sino que nos habla también que debe de haber una relación de la cúspide grande palatina, que es la media bucal del molar superior, deba de hacer contacto con la fosa central del molar inferior, ¿sí? Entonces sería la llave 1. La llave 2 se refiere a los premolares vistos por bucal, que deben de tener una relación cúspide-tronera. El elemento 3, igual, lo mismo, las cúspides palatinas de los premolares, que deben de tener una relación cúspide-fosa distal de los premolares inferiores, o cúspide cresta marginal de contacto. El elemento 5 se refiere a la cúspide del premolar, que también va a tener cúspide relación tronera, hasta que el elemento 6 se refiere a la relación de los anteriores y que las líneas medias coincidan. Entonces son todos los parámetros de oclusión desglosados muy lentamente y se puede decir vistos con lupa, para que los arcos tengan estas condiciones que acabamos nosotros de observar en todos los pacientes, ¿no? Las líneas anteroposteriores, las inclinaciones positivas, ligeramente negativas la de los incisivos inferiores, para que la oclusión sea óptima. ¿Cómo funciona la curva anteroposterior? Ya también es algo muy estudiado en la filosofía de los 6 elementos, porque esta profundidad medida a nivel de los premolares, tomando como parámetro la cúspide distal del 7 o del último molar que haya al borde del incisivo, nos va a dar un efecto anteroposterior de la línea. Vean, nos dice que cuando aquí mide 2, quiere decir que nos va a dar 1 milímetro de protrusión los dientes. Cuando nos mide 6 milímetros de profundidad, la línea nos va a llevar los dientes 7 milímetros hacia adelante. Y hasta aquí llega. Vean, entonces aquí empieza poco, más, y ya después ya no es casi siempre es relación de 1 a 1. Pero entonces diríamos, bueno, si la línea es más profunda de esto, entonces ya no los dice la tabla. Y vean, aquí tenemos, ya la fundación tiene una regla muy especial para medir la profundidad. Vean, aquí está midiendo 5 y dice que se van a ir 5. Pero si dice que si mide 6, ya se van 7 milímetros. Si mide 6, se va 7. Pero también debemos de medir las curvas superiores. Y las curvas anteroposteriores superiores, se nos dice que en la mayoría de los casos tiene efecto de espejo. El efecto de espejo es lo mismo que mida la curva en el arco inferior, deba de tener el arco superior. Y no es así. En muchos casos quizá es cierto. Pero ya la tabla del autor, si yo tengo curvas más marcadas, la interrogante es ¿cuánto? Esto no lo tiene estudiado. El doctor Andrews, cuando lo comentamos, así como que se ve, como que dice, bueno, ¿y de dónde van a sacar curvas más profundas de 7? Bueno, vean, aquí hay una. Aquí hay un tercer molar. Aquí están los centrales. Y vean la profundidad de esta curva, 8 milímetros. Esa profundidad de la curva se arroja en esta tabla, que es la hoja de diagnóstico, y que la hoja de diagnóstico nos habla del apiñamiento en el plano transverso, y después yo le llamo apiñamiento en los 3 planos del espacio, el anteroposterior,
el superior inferior, que es el resultado de la profundidad de la tabla, de la curva anteroposterior consultando esa tabla, y de la falta o el espacio bucolingual, que puede ser por lados y puede ser dental nada más o puede ser esqueletal. Cuando nos pide esa información esqueletal, quiere decir que tendremos que hacer expansión esqueletal para sincronizar el hueso, o si nomás es inclinaciones será expansión de tipo dental. Y más que expansión son inclinaciones dentales. La expansión, siempre que hablamos de expansión, es esqueletal. Entonces quiere decir que esa información en los tres planos del espacio, nosotros sacamos un promedio y nos da el ICD. El ICD quizá es lo más importante porque es lo que me va a decir hacia dónde tengo que mover los dientes en mi historia clínica de la filosofía de los 6 elementos, y sobre todo qué prescripción de arcos vamos a necesitar. Nos dice también si es que tengo que mover los huesos, y vean que también nos da la opción del tratamiento óptimo, que siempre está en verde, y de un tratamiento de compromiso, tanto para el maxilar, tanto para la mandíbula. Igual, vean los elementos 2, 3, 4, en los tres planos del espacio, para el maxilar y para la mandíbula, como tratamiento óptimo y tratamiento de compromiso. Y entonces uno ya se lo presenta al paciente y ya elegirá uno el tratamiento. Motivo de otra charla será el que vean paso a paso cómo se llena la hoja para poder prescribir los brackets en la filosofía de los 6 elementos. Alguien hace rato comentaba de las 11 recetas del Dr. Andrews. Aquí las tienen, ¿sí? Que las recetas van desde las maloclusiones apiñadas hasta las espaciadas, y tiene nomenclatura. La S significa estándar de Andrews. Estándar de Andrews es programado para casos de no extracción, y después tiene combinación de bracket estándar con T2, que significa traslación 2, para cerrar, aquí está, extracción de segundos premolares y cerrar espacios recíprocamente, extracciones de primeros premolares y cerrar el espacio recíprocamente, extracciones de primeros premolares y cerrar el espacio recíprocamente, extracciones de primeros premolares y trasladar el canino distalmente, y nos dice cuánto. Entonces, esto es el resultado, el poder escoger la receta de los brackets es resultado del ICD, y el ICD es el resultado de el llenado de la hoja de diagnóstico. Esto en automático es lo más importante, saber el ICD, porque nos va a decir la receta y cómo mover los dientes. Desde luego que esto hay que tener mucho cuidado para llenarlo, tener paciencia para poder llenar esas hojas. Y aquí las tenemos, y eventualmente la gente está preparando, se puede hacer su tesis sobre filosofía de arcos rectos, sobre receta, sobre la manera de cómo escribir los brackets en base al ICD, resultado de la medición del apiñamiento, que le llamamos en los tres planos del espacio, en base a la armonía facial. Entonces, vean la sofisticación que tiene la prescripción de brackets, y que esto es con lo que culmina la historia clínica dental, saber qué vamos a hacer con los dientes, cómo los vamos a mover y con qué tipo de brackets. Y que de acuerdo al ICD moveremos, como nos dicen las flechas, los dientes, y haremos un plan de tratamiento igual que nosotros. Ustedes ven aquí al Dr. Andrews en las instalaciones de Amaro, en Bolívar, hace quizá 3 años, que nos vino a hablar de la relación céntrica y del montaje de articuladores con muchos de los miembros formadores del Club de los 6 Elementos, y que somos promovedores de la filosofía del Dr. Andrews.
con esto damos por terminada este repaso.